tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, bienvenido Guillermo hoy como panelista invitado. Feliz cumple, Ligia, no preguntamos cuánto, simplemente te deseamos que tengas un excelente día. ¿Perdón? La izquierda también cumple. También, vive todavía, vive y lucha, ¿no? Bien. ¿Con los años uno se va volviendo de derecha o no? No, en el caso de ella se va En el caso de volviendo ella, cada vez sí, más de escuchame. izquierda. Bien, es verdad, dejémonos de chácharas. Señoras y señores, hoy hay novedades o actualizaciones con respecto al tema Aufgate, ¿no? Vamos a ir a eso en un rato nada más. Pero antes, queríamos compartir con ustedes el instructivo número 10. ¿A qué nos estamos refiriendo? A, bueno, un nuevo planteo o una nueva modificación, si se quiere, que se introduce allá tan tocado, ¿no? Nuevo Código de Proceso Penal, en procura siempre de lo mismo, ¿no? De poder ofrecer cada vez más garantías al proceso, a la seguridad pública, al menos eso está en el espíritu. Es algo que definió la comisión honoraria que trabaja en estos temas junto con Fiscalía de Corte. Se le llama así el instructivo número 10, habrá que averiguar si tiene más peso el instructivo que el propio código, habrá que ver dónde queda la famosa independencia técnica de los fiscales a partir de este instructivo. De forma muy general, lo que sí repasamos es que es una instrucción en la que los fiscales ya tienen que descartar la posibilidad de que se hagan acuerdos de reducción de pena con la defensa de los imputados para ciertos delitos, ciertos que son casi todos en definitiva, porque piensen, delitos de tortura, de desaparición forzada, de trata de personas, delitos sexuales donde entra violación, atentado violento al pudor, crímenes de lesa humanidad o genocidio, hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario y delitos de narcotráfico, salvo los de microtráfico, pero también terrorismo, lavado de activos, delitos que tengan como causa situaciones de violencia de género o doméstica, homicidios dolosos, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, delitos de corrupción pública, copamiento, privación de libertad, extorsión, secuestro, rapiña, creo que va quedando el hurto y no sé qué más, ¿no? Y esto también aparece después de que algunos casos fueron muy polémicos, ¿no? Fiscales que planteaban acuerdos con la defensa y terminaban dándole muy poca privación de libertad, por ejemplo, a un violador, a uno que violó a su propia hija. O sea, esos acuerdos que estaban muy polémicos en realidad. Vamos a ver qué más hay en este instructivo, qué fuerza tendrá y cómo lo toman los fiscales en general, ¿no? Tenemos en este momento al secretario de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay en línea, el señor Raúl Iglesias. Muchas gracias por estos minutos. Hola, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Supongo que estaba escuchando, corríjame si dije algo mal, pero esa es la información que más o menos tenemos sobre la mesa. La cuestión es que para el proceso abreviado, como tú bien dijiste, ahora para determinados delitos no se puede acordar con la rebaja de la tercera parte una pena inferior al mínimo, pero es para los delitos de violación, abuso sexual, los delitos sexuales en general y homicidio con dolo directo. En los otros delitos sí se puede acordar. ¿Y cuáles serían los otros delitos? Y todo el resto del código, exceptuando los que no son pasibles de abreviado, como copamiento y homicidio. Que ya se establecía desde antes, ya estaba claro. Porque el instituto en realidad, lo que tiene una pena mayor a 6 años, ya no puede ser del abreviado. Por ejemplo, los homicidios especiales y muy especialmente agravados y copamiento. Ese era un mecanismo que era para hasta penas de 3 años, ¿no? No, eso es para suspensión condicional del proceso, que es otro instituto. ¿Y también corre en esta instrucción o no? Sí, esta instrucción es para suspensión condicional del proceso y para proceso abreviado, pero son dos institutos distintos que tienen ciertas similitudes en algunos aspectos, pero son distintos, ¿no? Bien, pero... Con la suspensión condicional del proceso, se suspende el proceso a cambio de que el imputado cumpla determinadas condiciones. Sí. En el abreviado, la persona ya hace un acuerdo debidamente asistida y ya reviste la calidad de penado, es decir, reconoce que es culpable, reconoce que cometió los hechos y entonces en ese caso se queda como penado. En el otro hay una suspensión condicional del proceso. La persona es formalizada pero no se entiende que es culpable, no hay... es más, después
si la persona cumple las condiciones, lo que comúnmente se dice, se le borra el antecedente. No quedan antecedentes. En otro caso, no, es penado. Bien. La persona es penada, Sí. tiene un antecedente. Exacto, cuando nos referíamos a los casos más polémicos, iban por el lado justamente del proceso abreviado, ¿no? Ahora, cuando pensamos en delitos de lesa humanidad, cuando pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de que haya personas que, aún siendo procesados, formalizados como corresponda y demás, y penados, pudieran aportar información como parte de una negociación o un acuerdo, ¿eso no se contempla? Porque queda excluida ahora esa posibilidad. No, no es que quede excluida. Lo que pasa es que eso requeriría, a mi entender, una ley específica que legislara todo lo que es, vamos a decir, el instituto del arrepentido a nivel de todos los delitos. Ahora hay algo muy específico para los temas de lavado de activos, en fin, otros delitos muy puntuales, ¿no? Pero eso ya viene de hace unos cuantos años atrás. Bien, para todos los delitos debería haber una ley específica, ¿no? Requiere una ley específica. O para delitos que ahora se quieran ampliar, por ejemplo, delitos de, como tú mencionaste, de tráfico, de personas, de delitos aberrantes, delitos esos de lesa humanidad y otros. Bueno, debería haber tal vez una delación premiada, pero bueno, debería haber una ley que lo habilite específicamente. Ahora no lo hay. Bien. Este instructivo, ¿qué fuerza legal va a tener? ¿Qué pasa si en realidad un fiscal no lo cumple? Y se ampara, en realidad, y se ampara en el código, ¿no? ¿Qué tiene más fuerza, el instructivo o el código? No, evidentemente el código. Entonces, el código, pero el instructivo en realidad lo que hace es reflejar lo que marca el código, no se aleja del código, explicita, lo baja a tierra como que dice lo que ya el código dispone. No es que esté contra el código. Bueno, pero a ver, hay casos obvios donde efectivamente, de no haber existido la posibilidad de un proceso abreviado, para un delito, no los tengo aquí conmigo, pero por ejemplo, de los casos más polémicos, ¿no? Para un delito como fue en Tacuarembó, la fiscal que acordó una pena de 2 años de cárcel y otro de libertad vigilada para un hombre de 62 que violó a una niña de 10, por ejemplo. Este instructivo cambia totalmente el escenario, eso no tendría lugar nunca. Ahora nos cambia porque en esos casos de violación y los delitos sexuales, la pena que se pueda acordar no puede ser inferior al mínimo. Claro, pero por eso vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si un fiscal, o por desconocimiento del instructivo, o no sé por qué... por desconocimiento del instructivo, comete una falta en definitiva, se va a ver sometido lamentablemente a un proceso disciplinario que el fiscal de corte está habilitado para hacerlo, ¿no? Bien, entonces los instructivos no tienen carácter interpretativo, es decir, ¿acotan un poco la independencia supuestamente técnica de los fiscales o no lo ven así? En realidad nosotros participamos de la elaboración de este documento, hicimos nuestras sugerencias, las cuales fueron tomadas en cuenta. Esto se le dio difusión a todos los asociados y la Fiscalía obviamente lo hizo por los canales respectivos a todos los fiscales. Y nosotros, en síntesis, estamos de acuerdo con esto. Es decir, los fiscales sabemos a lo que tenemos que hacer y cuáles son las nuevas limitaciones que tenemos que cumplir porque lo marca la ley. Acá lo que hace el instructivo es como que ponerlo más claro y que nosotros participamos en la elaboración. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros aportamos es que la forma de cumplimiento de la pena, que es una de las cosas que más se ve en la negociación, se puede hacer lo que nosotros en la jerga comúnmente decimos en forma mixta, es decir, que una parte sea de prisión y la otra sea de libertad vigilada. Intensiva, lo que corresponda, ¿no? Esas son las partes que más se negocia. Ahora lo que tenemos es que, bueno, una parte sí o sí tiene que ser de prisión, que es lo que la gente quiere y lo que los legisladores votaron, ¿no? Que el mínimo se cumpla en prisión y el resto, bueno, se cumplirá en prisión o en libertad vigilada común o intensiva, pero en realidad cambia esa pequeña parte que es importante, por supuesto, porque nos impide llegar a acuerdos por el mínimo, debajo del mínimo legal, pero es ese el gran cambio. Después, en el resto de las cosas, vamos a seguir trabajando como hasta ahora, ¿no, verdad? Bien. Recién usted dijo como que al pasar es lo que la gente quiere y de alguna manera también lo dice el propio fiscal de corte, Jorge Díaz,
que de alguna manera el argumento es el interés público Exacto. en la persecución penal de esos delitos. Pero, ¿debiera ser el interés de la justicia o es lo mismo, o no es lo mismo? Entiendo que la gente, ese es un concepto muy amplio, ¿no? Lo que quiere es penas de prisión. El resto de las penas, la gente no lo percibe como que es prisión. Libertad vigilada dice, no, se va para la casa y no hace nada. Sí. Libertad vigilada intensiva, lo mismo, no distingue entre una y otra. Lo que siente que es pena es prisión. Pena es igual a prisión es igual a pena. El resto de las cosas no lo visualiza como una sanción. Para nosotros lo es. Pero si a nosotros nos dicen, hay una ley que dice, bueno, usted en estos casos tiene que aplicar una pena en estas condiciones, bueno, tenemos que cumplirlo. Somos operadores y tenemos que cumplir. Bien, o sea, a ver, por si entiendo bien, como que por ahí a las personas comunes que no somos actores protagonistas del sistema judicial, visualizamos la idea de pena asociada con prisión. O tenemos en el imaginario el daño, la dimensión del daño que hace un delito que tal vez no es el mismo daño con el que evalúa un fiscal. Digo, por el caso que le mencioné, ¿no? 62 años, viola a una niña de 10. Lo que pasa es que a mí me ha pasado también que la víctima lo que quiere es que la persona pague en prisión. Y si tú le decís, bueno, pero una parte la va a cumplir en prisión y otra en libertad vigilada, no le interesa. Bueno, quiere que si tú decís 5 años, que esos 5 años sean de prisión. No admite otra cosa. Estamos hablando de la generalidad de los casos, ¿no? Sí. Y más en estos casos sensibles. Tal vez si en el caso se hubieran puesto 5 años de prisión, nadie decía nada. Claro. Porque estaba dentro de los márgenes y lo que la gente quiere. Bueno, es más, si se ponían el máximo de 12, genial. Pero para algo hay un mínimo y un máximo. Y uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas cuando está en ese acuerdo. Tiene que ver en cuenta las condiciones del delito, tiene que ver en cuenta las condiciones de la persona imputada, las condiciones de la víctima. Hay un acuerdo también, eso no se puede negar. Uno tiene que a veces rescindir una parte porque tiene que ver el caso, la fortaleza que tiene, si va a juicio. ¿Qué es preferible? ¿Ir a juicio y perderlo y que la persona salga en libertad? ¿O llegar a un acuerdo en el cual uno rescinde tal vez una parte de la pena en pos de lograr una pena efectiva que el tipo reconozca y se bueno, pero ahora están bastante más atados con esa ecuación ya no la pueden hacer. Ahora estamos con un mínimo que no podemos sobrepasar. ¿Y ustedes se imaginan que eso, contrariamente a lo que se busca o al espíritu de este instructivo, va a terminar dejando más culpables libres que más culpables privados? No, porque en definitiva... Pensando en lo difícil que es encontrar la prueba para un juicio largo contra el abreviado, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, nos vamos a tener que adaptar a esta nueva realidad y en las negociaciones tener en cuenta que el mínimo es ese y sobre eso trabajarlo. Y la defensa también va a tener, y las víctimas también van a tener que evaluar. A veces le decimos, mire señor, reconoce que cometió el delito y el abreviado le ofrecemos esto. Tal vez consultar a las víctimas sería una forma de que ellos participen más activamente del proceso, cosa que hasta ahora por el diseño del código no se permite. Pero no está en ese instructivo de alguna manera que no hay referencia a la víctima ya que se escuche. Hay una referencia a la víctima, pero la víctima en sí puede participar y se le notifica de ciertas cosas y se le informa, pero no participa activamente de lo que es el acuerdo y de las condiciones. Eso es entre el imputado debidamente asistido y el fiscal. No participa la víctima. Tal vez se puede solucionar con una reforma y que la víctima participe más activamente. Entonces, cuando se llegue a un acuerdo, la víctima nos garantizamos de que lo que se acuerde la va a satisfacer de alguna manera el daño que se le causó. Bien. Puede ser una forma, pero hasta ahora no participa. Nosotros le podemos decir, estamos en esto, cuando nos vienen a consultar, bueno, ¿cómo se va a resolver mi caso? ¿Se puede hacer un abreviado? ¿Van a ir a juicio? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, informarle, mire, estamos hablando en estos términos, ¿qué le parece a usted? Bien. Pero no es más que un parecer. La última palabra la vamos a tener nosotros con todo lo que eso implica. Sí, está clarísimo. Iglesias, la última pregunta ya lo dejo libre. Más allá de que se sigan redactando instructivos o que se siga ajustando el nuevo código, en definitiva,
para que realmente se pueda hacer honor a la palabra justicia y a las garantías para todos lados, ¿qué más necesita hoy el sistema? ¿La falta de fiscales sigue siendo un tema? Es un problema enorme. Nosotros, desde la asociación, hemos ido a hablar con varios legisladores de todos los partidos y le hemos puesto en consideración, a su consideración, perdón, que nosotros necesitamos bastantes más fiscalías de las que se van a crear, bastantes más cargos de fiscales con poder de decisión. Para que tengan una idea, nosotros pedimos, por ejemplo, la creación de 10 fiscalías para Montevideo, si mal no recuerdo, unas 14 o 20 para el interior, para que no existan más fiscalías de turno único, y con los cargos respectivos, ¿no? Sí. Y solamente se van a crear 2 fiscalías departamentales y se le autoriza a la Fiscalía a crear 7 más. Estamos muy lejos de los números que nosotros pretendemos como óptimos. Bien. Porque eso implica una recarga de trabajo, que uno realmente... Estaría bueno que ustedes un día vengan y hagamos, como se hace en otros países, una pasantía, por decir, de un día con el fiscal y vean que realmente damos lo mejor de nosotros, pero a veces no llegamos. Bueno, sí, vengan. Fue más con ironía que con otra cosa. Bien, yo le agradezco, Iglesias, por estos minutos. Estamos a las órdenes. Vamos a debatir ahora en estudio sobre este instructivo. Muchísimas gracias por su buen debate. Gracias. No, por nada, a las órdenes. Chao, chao. Saludos. Claro, efectivamente el instructivo, por hacer de abogado del diablo, ¿no? También está condenando a no poder utilizar ninguna herramienta que agilita el tema, ¿no? Porque el proceso abreviado, el aprovechar que hay una prueba en mano y no esperar 100 volando para el proceso largo, eran todos mecanismos que sin duda generaban mucha indignación y no quiero ni saber lo que es para la familia de una víctima, ¿no? Cuando se hacen esos arreglos. Pero bueno, todo tiene sus consecuencias. Lo que se decide va a tener sus consecuencias. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Sí, el tema es que uno tiene tendencia... históricamente decía la justicia es lenta, no funciona, pasa años y no se condena a nadie y no se... entonces viene lo del nuevo Código Penal, viene el tema de los juicios abreviados. Entonces uno dice, ahora dejan pasar cualquier cosa, no les dan pena ninguna. El riesgo que hay en que si no se hace el juicio abreviado y se le da, lo que decía el fiscal, ¿no? Se le da determinada cantidad de pena, es que si va a juicio capaz que no se recaban pruebas y esa persona sale libre porque no se consiguen pruebas. Entonces yo trato de ponerme en el lugar del fiscal, cosa que no debe ser fácil, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Transo con esto y le doy 2 años de cárcel o va a juicio y capaz que 0 días va después de cárcel? Es complicado. Yo creo que no es sencillo, pero la primera reacción es que uno tiene, es decir, a un tipo que viola a la hija no le pueden dar 2 años. Eso me parece que es sentido común y es, creo que todos nos interpreta esa sensación, ¿no? Ahora... Te vuelvo a recordar otro caso. La fiscal Estela Long acordó una pena de 2 años de prisión, de los cuales 9 meses de esa pena se cumplen en su casa con libertad vigilada. ¿Para quién? Para un hombre que abusó sexualmente de su hija de 16 años. Sí. ¿Viste? Es muy difícil. Otro... Yo creo que en la propia entrevista, de alguna manera, están señaladas las causas de este problema. Porque lo que dice Alfredo revela una insatisfacción en la gente. En un caso por un motivo, en otro caso por otro, pero en general una insatisfacción. ¿Y cuál es el origen? Yo creo que el origen justamente lo decía el fiscal. O el representante de la Asociación de Fiscales, en el sentido de que está la sobrecarga de trabajo y es tan poco el personal que existe para atender todos los casos que lo que termina primando es la urgencia por sacarse un expediente tras otro y tras otro y tras otro. Y si se puede ahorrar el juicio, como dice Alfredo, vamos a ahorrar el juicio, porque ya viene otro y ya viene otro y la pila debe ser así y faltan fiscales y tienen que trabajar. ¿Y dónde queda en ese marco las garantías del proceso? Y después, en el caso que tienen que llevarlos a prisión, ¿a dónde los mandan? No hay lugar. Entonces, el sistema hace agua por todos lados. Es como una frazada corta, ¿no? Es decir, me tapo los pies, pero me destapo el cuerpo. Me tapo el cuerpo, me destapo los pies. El sistema, tú señalabas un par de casos de violación que recibieron pena que a uno le parece que son, digamos, que son de poca entidad. Hace pocos días vimos por la televisión
el asalto a una armería de Maldonado, no sé si lo vieron, de madrugada, con una camioneta, arrancaron las rejas, se llevaron armamento pesado, los agarraron, por suerte. ¿Sabes cuánto le dieron? A uno le dieron 8 meses y a otro 24 meses. Asalto, hurto agravado. Bueno, entonces quiere decir que en muchos casos las penas que terminan imponiéndose dan la impresión de que no están, no responden a la gravedad y a la entidad y a la peligrosidad del delito y a la peligrosidad de los delincuentes. Uno se imagina, ese hombre que hizo eso a los 8 meses va a estar suelto, bueno, seguramente va a tratar de ir por la revancha, digamos. Ahora, ¿tan distantes pueden estar eficacia y justicia? Las famosas garantías del proceso, ¿no? Esa es la pregunta que estamos haciendo, mira, para todos en Facebook, en la página del programa. Si crees que este cambio concreto, el de no poder aplicar este proceso abreviado, suspensión del proceso para esta gran batería de delitos, que son muchísimos, si aumenta las garantías del proceso, ¿sí o no? Eso lo estamos preguntando por Facebook. Hacemos una pausa y volvemos con Guillermo Ibero. Sí, ya venimos.